Hola, hola otra vez y bienvenidos a uno de mis videos después de bastante tiempo, ¿verdad? Ya digo que para cuando suba este video tal vez será el primer video en un mes. Entonces, bueno, hoy decidí usar como tema la disciplina porque tal vez fue algo que no tuve estas últimas 3 o 4 semanas, ya no estoy seguro. Pues creo que esto de la disciplina es bastante interesante porque yo considero que en términos generales soy una persona con disciplina, pero tal vez no para todo y definitivamente no siempre. Aquí tengo el caso de, por ejemplo, esto del canal de YouTube, que como es algo que es relativamente nuevo para mí, sí, es así, es nuevo para mí, pues todavía es algo que me parece difícil integrar en la vida. Y tal vez una de estas 3 semanas estuve enfermo, entonces ahí tengo como la excusa. Pero en las otras 2 semanas, aunque en mi cabeza digo que estaba ocupado o estaba haciendo otras cosas, yo creo que al final la verdad es que podría haber hecho al menos un video. Entonces, pues hoy quería hablar de eso, un poco de mi experiencia con métodos para mantener la disciplina, cómo ha sido mi disciplina en diferentes situaciones. Y pues si tienen comentarios acerca de cualquier cosa que yo vaya diciendo, por favor compartan sus experiencias. Seguro será muy interesante de leer. Pues yo, como dije, creo que soy una persona disciplinada para algunas cosas, como por ejemplo esto de estudiar idiomas, que para mí, aunque es algo positivo y tiene un impacto en mi trabajo, por ejemplo, también es como un hobby. Entonces, sí, soy disciplinado con eso. Todos los días estudio mínimo 5 minutos porque es como mi regla, pero normalmente más que eso. Entonces, si lo vemos por ese lado, pues sí, parece que, y bueno, tal vez sí, soy disciplinado. Pero esto de sentarme en la cámara y hablar y editar y todo esto, pues es como un poco más complicado porque si hasta ahora tal vez puede ser uno de mis hobbies ahora, pero es un hábito que nunca había tenido. Eh, entonces, yo hace algunos años, cuando trabajaba y vivía en Perú, yo sentía que no estaba aprovechando mucho mi tiempo libre, el tiempo que en realidad era mío y no solo de mi trabajo. Y en ese momento encontré un libro que de hecho creo que es un libro bastante popular y que si no lo has leído te lo recomiendo. A mí me ayudó y cada vez que recuerdo lo que leí, siento que me vuelve a ayudar, que es el libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, que aunque lo leí hace algunos años,
y hay muchos detalles y consejos pequeños. Tiene como una lección central que es la de generar hábitos positivos que impacten tu vida, pero la palabra de atómicos en hábitos atómicos habla de tener hábitos que sean pues muy pequeños para que no sea difícil de cumplir, que es algo que por ejemplo yo sigo con este objetivo de mis 5 minutos diarios de estudio, que pues es algo que pienso que su origen fue más o menos la misma época en la que leí este libro, pero algunas veces pienso que son consejos que no estoy aplicando para otras cosas, porque, por ejemplo, y ahora lo veo, hoy es sábado, es mi día libre, entonces es como que en mi mente, ok, entonces el sábado es el día que voy a grabar un video y voy a editar y hacer todas estas cosas. En vez de hacer eso, tal vez lo que yo debería estar haciendo es en los momentos libres entre clase y clase, grabar videos pequeños y editarlos durante la semana y sería mucho más fácil de acumular pequeños progresos diariamente. Pero es que, y lo habla también en el libro, de que si un hábito básicamente no tiene un tiempo específico, pues un tiempo y lugar específico para que pase es difícil que se concrete. Entonces, yo lo digo aquí en este video y voy a intentar hacerlo a partir de ahora porque ya no lo hice hoy. Simplemente estoy haciendo mi estilo normal de usar el sábado para eso. A partir de la próxima semana empezar a grabar videos durante mis tiempos libres. Entonces, sí, me gustaría saber en qué situaciones tú tienes buenos hábitos que logras mantener y en qué situaciones te gustaría tener hábitos que normalmente no logras mantener. Ok, ya que hablé sobre mantener buenos hábitos, también puedo hablar un poco de esto de perder tal vez malos hábitos. Entonces, por ejemplo, creo que un mal hábito que yo tengo y probablemente ahora millones de personas en el mundo tenemos es esa adicción tal vez a estar en redes sociales simplemente perdiendo tu tiempo sin pensar en qué es lo que estás viendo realmente. Y yo pensé sobre esto esta semana en realidad, porque una de mis estudiantes me habló sobre que estaba un poco preocupada por el tiempo que ella pasaba en el teléfono, en pantalla, en aplicaciones como TikTok o Instagram. Y ella me habló de que aunque no lo notemos, podemos pasar horas de nuestro día, y eso son muchas horas de la semana y muchas horas del mes, simplemente en subir y bajar en Instagram, TikTok o lo que sea. Y pues es muy interesante porque es verdad y es algo de lo que yo
no era muy consciente o sobre lo que no me preocupo mucho, aunque tal vez no tan malo como otras personas, pienso que tal vez yo podría también usar menos este tipo de aplicaciones. Entonces ella me habló sobre una aplicación que básicamente bloquea las redes sociales por tiempos definidos para que tú puedas concentrarte. Y de hecho, hoy, precisamente, por curiosidad, descargué esta aplicación. Creo que se llama Opal o Opel, ya lo olvidé. Lo descargué esta mañana para ver qué tal y cómo funciona. Y pues hoy, que era el día que decidí para eh, hacer el video de YouTube, precisamente fue el mismo día en el que decidí probar esta aplicación. Y el resultado, aunque empecé hace poquito, la verdad es muy interesante porque cada vez que intento entrar a Instagram, que es la aplicación donde tal vez pierdo más tiempo, cada vez que intento entrar a Instagram, veo este mensaje de que esta aplicación ha sido bloqueada. Y creo que empecé a bloquear estas redes sociales hace 2 o 3 horas. Y creo que en ese tiempo tal vez he intentado inconscientemente abrir Instagram, no sé, tal vez 15 o 20 veces. Y eso me hace darme cuenta de que sí, efectivamente yo tenía este hábito o tengo este hábito de cada vez que toco el teléfono, entro a Instagram, básicamente, como automático. Entonces, cada vez ahora que intento entrar, veo este mensaje de que Instagram está bloqueado por Opel. No sé, voy a escribir el nombre en los comentarios después. Entonces, ahí tengo otra pregunta. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales y si esta adicción a las redes sociales no es uno de tus problemas o de tus malos hábitos? Me gustaría saber cuál es uno de tus malos hábitos que te preocupa actualmente y si estás haciendo algo para mejorar la situación. Eso es todo. Suscríbete. Como dije antes, comenta por favor. Y nos vemos pronto. Sí, voy a intentar ser más disciplinado con esto. Chao. Gracias.